quisiéramos salirnos del orden del día y escuchar las palabras del doctor y honorable senador Juan Lozano, quien nos acompaña, al que le damos las gracias de estar acá para que nos comente sus puntos de vista sobre el tema. Doctor Lozano. Buenas tardes para todas y para todos. Les agradezco inmensamente la invitación que ustedes nos han hecho en el día de hoy para explicar y compartir con ustedes aquí el sentido, la inspiración del proyecto 230 y sobre todo desde nuestra perspectiva, para darles toda la tranquilidad frente a la inspiración absolutamente noble del proceso y del proyecto, que lo que busca es, por supuesto, proteger la salud y la vida de los colombianos. Lo digo con mucho respeto ante ustedes, que cumplen una tarea muy importante, que lo hacen con rigor, que lo hacen con lealtad, que lo hacen buscando los más altos estándares desde la perspectiva de la academia y desde la perspectiva de la práctica de la medicina. Aquí con nosotros se encuentran 3 representantes a la Cámara muy comprometidos con este tema: la doctora Marta Ramírez, el doctor Yepes, el doctor Germán Blanco. Con la doctora Marta Ramírez y con el doctor Yepes, en la Comisión Séptima de Cámara, encontré un muy valeroso ejercicio de parte de ellos para que el proyecto se tramitara con serenidad, para que no se fuera a aprobar un proyecto que podía haber incurrido en equivocaciones o en dificultades, reclamando todo el rigor médico y científico, y lo tengo que decir en presencia de ustedes, doctora Marta y doctor Yepes, porque fueron realmente claros en su propósito de garantizar una buena legislación en estos campos. Dicho eso, señalando que se presentó un proyecto, y ya les voy a explicar en unos minutos breves de dónde sale el proyecto y por qué terminamos radicando este proyecto y para dónde va. Dicho eso, tengo que decirles en público lo que en reuniones separadas que hemos tenido con varias de las personas que hay aquí les he manifestado. El proyecto se presenta con el propósito que he señalado de buscar la protección de la vida y la salud de los colombianos, y no tiene ningún dogmatismo jurídico ni político. No tengo el empeño de hacer aprobar un proyecto para que por una u otra fuerza política termine consagrándose una norma equivocada. Entiendo, como lo decía ahora la doctora Marta Ramírez informalmente mientras iniciaba la sesión, que el proceso legislativo es bonito y es democrático cuando una iniciativa se enriquece con el conocimiento de los que saben. En este caso, con el conocimiento de los médicos, de los académicos, de los funcionarios públicos y, por supuesto, de las agremiaciones. De manera que arranco por señalarles que el proyecto que se presentó es un documento de trabajo para ser mejorado y para ser enriquecido. Dicho eso, también debo señalar, para que no haya ninguna duda, y porque no es solo, digamos, la responsabilidad mía, sino algunas suspicacias que se han despertado en el proyecto, la Asociación de Cirujanos de Colombia, no recuerdo exactamente cómo se llama la asociación, nada tuvo que ver en la preparación del proyecto. Yo vine a hablar con ellos el mismo día que hablé con un doctor que me hizo llegar una carta con unas observaciones sobre el proyecto posteriormente a la radicación del proyecto de ley. De manera que todo lo bueno y todo lo malo que tiene el proyecto es enteramente mi responsabilidad y en nada tiene que ver una presión, ni una insinuación, ni una sugerencia de la Asociación de Cirugía. Hace algunos años, quien era mi hermano de crianza, se fue a practicar un procedimiento que le costó la vida. Lo trataron de manera
equivocada, quedó en coma, estuvo 7 años en coma y se murió. Desde ese momento y en distintas posiciones que yo he tenido en la vida, he venido trabajando para impedir que eso siga sucediendo en Colombia. No hay ninguna razón distinta, yo no tengo, distinto de la suspicacia nasal que se pueda sugerir frente a mi interés en la cirugía plástica, que queda descartado por completo. Yo no tengo ningún interés en el sector de la cirugía plástica, no tengo clínica, no tengo vínculo con ningún cirujano, no importo productos, no vendo productos, es un legítimo interés de colombiano. Cuando fui director de un canal de televisión hice muchos informes sobre clínicas piratas en Bogotá, mandaba las cámaras, incluso a veces hasta con la policía y la Secretaría de Salud, para tratar de detectar todos esos boquetes contra la salud de los colombianos. Lo mismo hicimos frente a la búsqueda de decomisos de productos que falsamente se promueven como productos mágicos o con unas propiedades especiales. Ese es el verdadero origen del proyecto. Una vez se radicó el proyecto, entiendo que cometimos, con una inspiración noble, unos errores en su redacción que tienen que ser corregidos. El primero de ellos, y el más protuberante, es que se presta para una lectura que puede inducir a una práctica, en términos de especialidades, monopólica. El proyecto puede sugerir que lo que pretendía era favorecer de manera exclusiva a una especialidad. Lejos de eso. No solo no es el propósito del proyecto, sino que, hablado en esa conversación que les cuento posterior a la radicación del proyecto con los miembros de la directiva de la Asociación de Cirujanos Plásticos y convalidado en el día de hoy que me encontré con su nuevo presidente a la entrada de este foro, tampoco es el propósito que asisten a los cirujanos de Colombia. Tenemos que garantizar que quienes practiquen estos procedimientos sean idóneos, tengan la capacidad, tengan la aptitud médica, tengan la preparación, y eso no necesariamente se concentra en una sola especialidad. Y ustedes mismos me han puesto los ejemplos que se manifiestan con la experiencia institucional que hay en este salón. Es claro que los dermatólogos, los otorrinos, en los procedimientos de ginecobstetricia, pero también y puntualmente especialidades académicas reconocidas en universidades de la mayor importancia en Colombia, como la Universidad del Rosario, la Universidad Juan N. Corpas, que ofrecen unos programas especiales que tienen una acreditación ante el Ministerio de Educación, deben tener la tranquilidad que este proyecto no busca cerrar puertas, este proyecto no busca restringir la práctica profesional, busca que quienes practican los procedimientos que ofrecen tengan la idoneidad, tengan la capacidad y tengan la posibilidad de adelantarlo de la mejor manera y con todo el rigor para que la vida de los pacientes no se ponga en peligro. El enemigo de todos ustedes es común. El enemigo de los cirujanos plásticos no son los médicos estéticos, ni el enemigo de los médicos estéticos son los cirujanos. El enemigo de unos y otros son los piratas. El enemigo de unos y otros son los que deciden, con un gran aparato de publicidad, abrirse en cualquier local un centro para unas prácticas quirúrgicas que no garantizan la vida de sus pacientes. Y eso es lo que busca el proyecto. El enemigo común son los falsos doctores que dicen que han estudiado en el exterior cualquier cosa y que lo que han estado haciendo, como hubo algún caso famoso
es disfrutando de la rumba de Miami para traer un título y decir que era un experto y que había hecho no sé cuántas horas de práctica, y luego sus pacientes sufren hasta la muerte en los procedimientos que practican. El enemigo común son los alquimistas que producen unos insumos que no tienen ninguna propiedad debidamente acreditada, o los mercantilistas que importan cualquier menjurje de la China o de cualquier lado y le ponen aquí, le atribuyen unas propiedades que no tiene, o los mercantilistas que importan sin el debido cuidado en la verificación del INVIMA y ni siquiera advierten las cantidades y las concentraciones en las que se deben presentar los productos o las aplicaciones que se pueden dar de esos productos. Y a partir de eso es que surge un caso que por supuesto tuvo un cubrimiento impresionante en los medios de comunicación, que es el problema de la indebida aplicación del ácido hialurónico, la mala mezcla, y el caso de personas famosas que tuvieron una secuela médica. Entonces, con eso en mente, el proyecto lo que pretende es, y nuestros compañeros médicos de la Comisión Séptima, estoy seguro que nos van a ayudar a corregir estos vacíos y nos van a ayudar a aprobar un buen proyecto con los aportes que todos ustedes nos puedan hacer. Busca garantizar que quienes adelantan estas prácticas tengan la idoneidad médica, que los establecimientos donde se practica tengan unos estándares mínimos que garanticen la vida. Me dicen, los estándares que hay en Bogotá, por ejemplo, son estándares satisfactorios. Sí, no, porque mañana nos puede cambiar una reglamentación de la Secretaría de Salud, así exista un marco que es general, pero que es insuficiente. Entonces, sí pensamos que es importante, frente a esos temas, que unos mínimos queden actualizados en esta ley. Hay un tema que es común, que a todos ustedes beneficia, que es una mejor reglamentación del consentimiento informado. Parte del problema de los piratas es que a la gente le pintan pajaritos de oro y luego les hacen firmar algún papel que los cubre como si fuera una renuncia a reclamar la responsabilidad de quien hizo el procedimiento o una anticipada expedición del conocimiento informado sin siquiera saber qué es lo que les están practicando. En eso pensamos, a pesar de que existe una reglamentación previa, que debe considerablemente mejorarse. A mí me asalta una gran preocupación por lo que pasa con el INVIMA, y lo del ácido hialurónico es un ejemplo absolutamente protuberante. Es que si aquí no se hacen las pruebas adecuadas, nos van a seguir metiendo productos que hacen daño. A nosotros nos pueden decir que Colombia es un país soberano, un país que canta duro el himno nacional y reclama su autonomía, pero le parece perfecto que le manden una certificación de una agencia gringa o mexicana o europea a la hora de validar las propiedades de un determinado producto. Hay un tema de soberanía médica frente a la vida y la salud de los colombianos que debe estar recogido y que el INVIMA debe hacer de mejor manera. Yo sé que el INVIMA está haciendo unos esfuerzos grandes, pero estos que son unos productos que producen unos efectos en la vida de las personas, que son absolutamente invasivos, que nos han demostrado hasta la sociedad y con cantidades de ejemplos dolorosos que se han aplicado indebidamente, nos llevan a una reflexión. El procedimiento en el INVIMA hay que cambiarlo, el procedimiento en el INVIMA hay que hacerlo más riguroso. Surge un tema complejo de discusión, que estoy seguro que con la inteligencia y los aportes de ustedes vamos a poder dilucidar, que es un asunto que la doctora Marta y el doctor Yepes han venido con mucho conocimiento y mucha veteranía planteando, que es la regulación del talento humano en la medicina. Tenemos que encontrar una fórmula adecuada en el proyecto para garantizar el objetivo al que tantas veces he hecho mención, el objetivo consistente en que quien practique un determinado procedimiento esté cabalmente capacitado para ello.
Y la duda surge acerca de si debe ser por la vía de una ley que se regule una u otra especialidad, y lo digo en presencia de quien ha trabajado mucho mejor que yo ese tema y que lo conoce mejor, que es el doctor Yepes. Es un tema supremamente interesante que amerita una reflexión legislativa. Nosotros nos equivocamos en Colombia cuando se hizo una reglamentación especial de la anestesia. Nos condujo, y aquí hago propias unas palabras ajenas y por eso le doy crédito al doctor Yepes, la restricción de la práctica de la anestesiología a situaciones paradójicas en las cuales se ha puesto en peligro la vida de las personas, porque en ese momento de angustia y de crisis, cuando se requiere una atención inmediata, no está en el centro hospitalario el anestesiólogo. Yo creo que de esas reflexiones nosotros debemos derivar conocimiento para llegar a una buena regulación, a una regulación adecuada. Yo creo que es legítimo establecer unos criterios esenciales para la práctica de especialidades médicas, que es conveniente buscar la verificación de idoneidad y establecer en las rutas críticas unos elementos básicos sin llegar a generar desde la ley unas ataduras que luego hagan absurda la aplicación de la ley. Nos han dado a lo largo de estas semanas varios ejemplos en centros médicos donde por proteger una determinada especialidad lo que hacemos es sacrificar el interés general de los pacientes. Yo creo que ahí tenemos un aprendizaje por hacer, tenemos que corregirlo, pero sí me parece en todo caso muy importante que dentro de ese espíritu hacia el cual se ha venido moviendo la reglamentación del talento humano en la medicina en Colombia, podamos nosotros tener unas protecciones esenciales en estos asuntos y en estos campos. Entre otras porque esto es mejor resolverlo concertadamente en una buena ley que dejarlo al conflicto salvaje en dónde está la frontera entre el cirujano, el médico estético, el dermatólogo, el otorrino. Mejor que la ley tome una decisión sabia, concertada con todos, que defina unas reglas de juego. Y desde esa óptica, por supuesto que es razonable que se pueda delimitar adecuadamente el espectro de la cirugía. Es necesario, es fundamental. Y esa reglamentación no puede llevar a que los egresados del programa de la Corpas o del Rosario no tengan la posibilidad de, como médicos graduados y posgraduados que son, de adelantar unos procedimientos que son propios de su especialidad y con la misma simetría. Así como tenemos que reclamar la idoneidad para poder practicar un procedimiento quirúrgico de cualquier médico, en el mismo sentido, si alguien tiene una especialización en temas de medicina estética, pues tiene derecho a reclamar que en esos terrenos los especialistas en medicina estética sean quienes puedan adelantar los procedimientos correspondientes. Y todo esto lo podemos resolver en la ley. Termino diciéndoles, para no abusar del tiempo que muy amablemente nos han dado, que aquí hay total disposición para que esta ley nos quede bien hecha. Que tengo desde lo profundo de mi conciencia la certeza de que esta ley les sirve y mucho a todos los que están presentes en este recinto, pero sobre todo les sirve a los colombianos, va a proteger a los colombianos. Me he encontrado con una postura absolutamente responsable de los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara que abocaron el primer conocimiento del proyecto y particularmente de los médicos de la Comisión Séptima de la Cámara que hicieron un justo reclamo para que antes de avanzar en la aprobación en primer debate sus opiniones pudieran ser tenidas en cuenta, y eso a nosotros nos estimula mucho.
Sería muy triste que perdiéramos una oportunidad como esta. Y lo digo no por mi proyecto, sino por el momento de sensibilidad que vive Colombia frente a estos temas. Con la colaboración del Ministerio de Educación, con la colaboración del Ministerio de Salud, con el trabajo responsable desde el Congreso, si nosotros ahora que tenemos un momento de opinión conveniente, no corregimos los vacíos que tienen las leyes vigentes, lo que podemos hacer es dejarle el campo franco a los piratas, a los oportunistas, a los mercaderes de falsas ilusiones y renunciar a una oportunidad de proteger a los profesionales idóneos. Esta es, por eso mi insistencia en que podamos avanzar en este proyecto con todos los ajustes. Esta es una oportunidad que no fácilmente se presenta. Y no se presenta fácilmente porque los otros intereses son muy poderosos. A mí me enaltece y me emociona la razonable crítica al proyecto que han hecho todos ustedes. Me parece que eso le ayuda. Me produce escalofrío cuando empiezo a ver turbulencias desde el sector de importadores de productos de la China. Me angustia. Así como lo de ustedes es noble, lo otro me parece que nos debe es hacer levantar la guardia para que saquemos adelante el proyecto, para que lo corrijamos, para que incorporemos todas sus observaciones, pero para que no sigamos dejando a la gente en estas circunstancias. De manera anecdótica les cuento, aquí muchas veces nosotros nos jugamos la vida aprobando unos proyectos para enfrentar la corrupción, para enfrentar el paramilitarismo, para enfrentar el crimen organizado, y lo máximo que encontramos como respuesta en oportunidades en las que hemos dejado, como dicen, el pellejo en los alambres exponiendo el pecho, es algún mensaje diciéndole buena su intervención, senador, o criticándola. Hace mucho tiempo yo no recibía tantos correos, tantas llamadas, tantos mensajes, desde tantas ciudades y tantos municipios de Colombia diciendo qué bueno que van a meterle diente a estos asuntos. Es un proyecto que verdaderamente demuestra que tenemos un problema de salud pública inmenso por las indebidas prácticas que han aflorado en el país. Que lo que tenemos no es simplemente un propósito de proteger unas especialidades, sino que esto se convirtió en un cáncer, en una amenaza de inmensas proporciones en el país. Tengo a lo largo de estos días fotos que me han mandado, testimonios, grabaciones, cartas, casos dramáticos de personas que terminaron postradas en una cama, arriesgando su vida porque no teníamos una buena legislación. Les agradezco inmensamente la invitación, cuenten con toda nuestra disposición para hacer de la mano de ustedes y con ustedes el mejor proyecto posible para el bien de Colombia, para el bien de todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias.